Inteligencia artificial y videojuegos. La inteligencia artificial está revolucionando todas las áreas. Hemos visto su aplicación en las industrias de agricultura, de la banca, de la ilustración, el derecho. Y el día de hoy nos corresponde un invitado de lujo. Tenemos con nosotros a Daniel Winkler. Bienvenido, Daniel. Daniel es cofundador de Iwanabe, estudio con más de 13 años de trayectoria y que ha trabajado con grandes empresas como Google, Hasbro, Sony, entre otras. Así que bienvenido, Daniel. Estamos también con Ignacio. Y bueno, para comenzar, quiero que nos comentes un poco de tu propia experiencia, Daniel, que nos cuentes acerca de Iwanabe y cómo salió todo este interés en desarrollarte en la industria de los videojuegos. Hola, buenos días y gracias, Eduardo, gracias, Ignacio, por la entrevista, por el podcast. Una pregunta larga. ¿Cómo inicié en el mundo de los videojuegos? Si lo voy a resumir un poco, bueno, yo creo que la gran mayoría, sobre todo los que están escuchando aquí el podcast, son fanáticos de los videojuegos de chicos, o eso espero. Y yo no fui la excepción. Desde bien chico me encantaban los videojuegos. No tenía los recursos como para poder jugar por mi cuenta, así que iba a casas de tíos, de amigos, de primos para jugar. Y después fue creciendo mi pasión por los videojuegos. Y eso fue por jugar en sí. Después me pasó que yo no creí que se podía vivir de esto hasta que vi la película de live action de los 101 Dálmatas. Y perdón si hago spoiler ya a esta altura. Ahí dentro de la película, uno de los protagonistas termina vendiendo juegos, desarrollando juegos y viviendo de eso. Entonces fue como, oh, se puede vivir de esto y me abrió una nueva puerta para desarrollarme y decir, ya, eso es lo que quiero hacer yo. ¿Cómo pasaste, digamos, de este interés de vivir de los videojuegos a crear una empresa? ¿Cierto? ¿Cómo fue tu paso de qué estudiaste, qué hiciste, cómo llegaste a crear una empresa y mantenerla por 13 años? Que no es fácil, digamos. ¿Cómo empecé a desarrollarme después de buscando este sueño? Primero quise estudiar ingeniería civil informática, me puse a estudiar ahí, de hecho con compañeros que tenían los mismos intereses, empezamos a buscar que nos enseñaran a hacer videojuegos hasta que logramos armar lo que terminó siendo el primer Game Lab de Chile, que fue USM Games. Después seguimos con unos compañeros con este interés y terminamos formando una empresa que se llamó Mazorca Studios, y con esa empresa los primeros años hicimos más que nada advert gaming, que fue juegos para publicitar algo, pero nosotros queríamos hacer nuestros propios juegos y decidimos buscar inversión y terminamos formando Iwanabe con algunos de los socios de Mazorca. Formamos Iwanabe junto a un inversionista ángel y ahí pudimos partir con la empresa. Así que bueno, y de ahí... Me imagino que ha tenido su alto y bajo. Sí, ha sido una montaña rusa todos estos años, desde Mazorca en adelante. No, y haber partidos. O sea, igual me interesa cómo ha sido tu experiencia manteniendo, digamos, administrando una empresa por 13 años en un rubro en el cual Chile no es conocido por, digamos, o por lo menos no era hasta en esa época, cuando empezaste, que está básicamente dominado por Estados Unidos y Japón, principalmente. ¿Cómo fue esto de partir desde un país de Latinoamérica y decir, sabes que nosotros vamos a competir con esta gente? Bueno, de hecho fue más que nada por oportunidades. Una de las oportunidades más grandes, que fue la que dio pie a que montáramos Mazorca Studios, fue que PlayStation decidió crear el plan de incubación en Latinoamérica, que fue revolucionario para esa época, porque el plan de incubación básicamente consistía en que te dieran acceso a los kits de desarrollo para hacer videojuegos para consolas sin que tener que tú que pagar lo caro que eran. Y además de eso te presentaban frente a publishers de la industria de videojuegos, publishers especiales de consolas, y eso también era un punto importante porque era un acceso que normalmente alguien no tenía. Entonces el plan de incubación buscaba esas dos cosas. Ahora, para los que no entienden el término de publisher, en el mundo de la música están los artistas y están los sellos discográficos. Aquí en el mundo de los videojuegos es similar, estamos los desarrolladores de videojuegos y están los publishers. El publisher se encarga principalmente de promocionar, de distribuir, y a veces de financiar el juego, y después obviamente se quedan con su taja dependiendo cuáles son las funciones que cumplieron. Y bueno, nosotros logramos ser incubados por PlayStation, pero eso fue cuando ya pasamos a ser Iwanabe. Pero el bichito ahí partió de hecho, Mazorca, como decía, se formó gracias a esto, porque para poder ser incubado teníamos que formarnos como empresa, entonces fue el primer paso que dimos. Y también el tema, como dices tú, en principio era súper difícil acceder a cómo desarrollar videojuegos. Microsoft había estado haciendo algunas cosas con sus sistemas, pero no había mucho
al alcance de todos como hay actualmente. Los grandes pasos fueron dados ya por cuando empezaron a ser más populares los engines, sobre todo Unity y Unreal, que fueron los que tomaron el peso mayor dentro de la industria. Y de hecho Unreal se mandó una jugada súper buena en su momento, que fue dejar el engine gratis para hasta cierto monto en venta. Entonces todos los que estaban partiendo podían aprender con Unreal sin tener que estar pagando una millonada, y eso rompió muchas barreras de entrada para muchos. Antes se usaba más Unity en esos mundos porque era más barato, y Unreal rompió con eso. Y obviamente el Internet, que empezó a tener cada vez más accesible no solo los engines, sino que la información tutorial y demás, y no solo en inglés, sino que ya empezaron a haber material en español. Entonces ya no estábamos sesgados a que somos una empresa de Latinoamérica, no podemos llegar a trabajar en esta industria. No, está todo ahí disponible. Entonces actualmente es mucho más fácil entrar a esta industria que lo que era en nuestra época, que fue mucho prueba y error. Pero por otro lado, ahora la barrera es tan baja que hay tantos desarrollando que igual, por ejemplo, si estás en el mundo de los mobile, es muy difícil de que tu juego sea el que sea visible, porque se publican chorrocientos juegos por día, y para tener visibilidad a veces no basta con que el juego sea bueno. A veces el juego puede ser mediocre y estar muy bien publicitado, o tener un buen momento de lanzamiento y irle mucho mejor que un juego muy bueno y que quedó entre todos los miles de juegos que se están publicando. Entonces, de hecho, ahí cobra importancia el publisher normalmente. Completamente. En especial, como dices tú, ahora, antes salían estos juegos como 2, 3 juegos conocidos buenos al año. Ahora, por día están saliendo. Ya no hay tiempo para jugar todo a esta altura. De hecho, estuvimos haciendo un Ignacio y vimos que la industria es súper gigante. Actualmente creo que está al borde de los 240 billions la industria de los videojuegos. O sea, está creciendo. No, y aparte cada vez es más costoso desarrollar un juego que PvE, sobre todo para las industrias AAA, que están buscando cada vez el mayor realismo y demás, y un mundo más abierto y todo eso que encarece mucho, y a veces no se ve sopesado con la subida de precio que ha tenido los juegos. A veces tal vez la exigencia ha estado como muy poco de la mano de ellos, y eso también ha pegado fuerte en la industria en general. Como que antes se pensaba que por solo poner demasiadas lucas el juego iba a pegar, y ya no está haciendo eso así. Entonces hay muchas empresas grandes que se están pegando estos golpes, y eso después obviamente, como esas empresas de repente empiezan con despidos masivos. El año pasado se dio un quiebre en la industria bien fuerte, en donde hubo muchos despidos masivos en distintas empresas, dado también por las industrias tecnológicas que también tuvieron hartos despidos masivos. Entonces mucha gente ofreciéndose a muy bajo costo comparado con antiguamente, lo cual hizo que otras empresas medianas empezaran también a tener que despedir gente, y así fue una bola de nieve hasta que también afectó a los más chicos, que no podían entrar a competir con gente que ya tenía el historial, que eran de la zona de, por ejemplo, Estados Unidos o Japón o Europa, que a veces los clientes o los publishers preponderan a los que tienen la cercanía con ellos mismos, si es que están ofreciéndose prácticamente el mismo precio. Entonces eso ha sido como el último bajón que ha tenido la industria actualmente, pero esperemos que esto se solucione pronto. Eso igual también da vida a muchos juegos indie que ahora de nuevo tienen, que esto también siempre se pega su subida y bajada, y normalmente calzan un poco con el cambio de generación de las consolas, en donde primero, cuando está recién una nueva generación de consolas, todos están esperando el nuevo juego AAA porque quieren probar al máximo la consola, y después cuando ya están terminando ya la colita, empieza a hacer, ya están aburridos de los juegos que son siempre lo mismo, y se da auge a los juegos indies que son creados por estudios más chicos y de forma independiente y con mayor creatividad. Nosotros si bien hemos tocado juegos y hemos desarrollado juegos de grande envergadura, no triple A, pero sí ya más grande, nuestro core siempre ha sido el lado indie. De hecho, el año pasado sacamos con uno de nuestros juegos al premio al mejor juego de Latinoamérica en el evento más importante de Latinoamérica, que es el Big Festival en Brasil, que de hecho ahora pasó a llamarse Gamescom Latam porque fue comprado por Gamescom, que es uno de los eventos más importantes a nivel mundial. Así que tenemos el mejor juego de Latinoamérica del año pasado.
con uno de nuestros juegos indie, What Lies in the Multiverse. A los que les gusta Rick and Morty y les gusta reírse y resolver puzzles y los multiversos, el juego es para ustedes. Está en todas las plataformas exceptuando mobile. Sí, está en Nintendo, en Xbox, en PlayStation 4, PlayStation 5, en Epic, en GOG, en Steam, de todo. Así que donde quieran pueden descargarlo. Y se agradece si dejan un buen comentario. Y ahora también estamos a punto de lanzar un nuevo juego que se llama The Amazing Craftbox Club. Y este juego también acaba de ya ser nominado a un par de premios, también en Gamescom Latam, a Mejor Juego de Latinoamérica y a Mejor Juego Multiplayer. Así que vamos que se fue. ¿Cuándo son las premiaciones ahí? Bueno, a fin de mes. Así que no estamos bien cerquita, sí. Sí. Es bien interesante todo el tema de la industria y cómo se ha ido moviendo, el tema de las generaciones que dices tú, estos vaivenes de las bajas de costos. Entonces, todo un camino, Daniel, así con tus 13, incluso aún más, porque venías antes de fundar Iguanabi. Entonces, muchos años de experiencia metido en la industria. Ahora sí, vamos con el tema principal, a lo que decíamos, que Evo Academy un poco más habla también de la tecnología y la inteligencia artificial. Entonces, sé que la inteligencia artificial igual ha estado metida en los videojuegos de hace mucho tiempo, porque yo recuerdo cuando uno jugaba estos juegos de fútbol y tenía los personajes que tenían que correr, que no manipulabas tú y tenían inteligencia artificial detrás. Quizá una muy leve o una mínima que se ajustaba a hacer ciertas cosas, pero el día de hoy está siendo un tema bastante tocado en todos los ámbitos. Entonces, no sé, según tu punto de vista, ¿cómo ha sido el impacto que está teniendo la inteligencia artificial el día de hoy? Si se está como adecuando a lo que ha sido esta inteligencia artificial generativa que se está desarrollando, se ha ido evolucionando desde la misma inteligencia artificial que se utilizaba para desarrollar a los personajes, a los NPC, y cómo lo estás viendo tú al día de hoy, cómo es el impacto que tiene en la industria de los videojuegos. De hecho, es un poco distinto. Si bien desde casi siempre en los videojuegos, o se podría decir desde siempre en los videojuegos, porque hasta Pong tenía una inteligencia artificial. Los juegos han tenido inteligencia artificial, pero el tipo de inteligencia artificial que han tenido los videojuegos hasta hace poco era muy distinto a la inteligencia artificial que ahora está en boga y que es el que están viendo en el podcast. La inteligencia artificial de los juegos más que nada es... se programaban comandos en los juegos para que el jugador pensara que está jugando contra un ente inteligente. Entonces, no necesariamente este ente era inteligente, pero sí se le daban instrucciones que hacían dar esa ilusión. Por ejemplo, en un juego, no me acuerdo cuál, creo que un Quake o algo así, lo que hacía para que creyeran que te estaban rodeando los enemigos, los hacían aparecer justo detrás de una pared. Cuando tú atravesabas cierto lugar, lo hacían aparecer detrás de una pared y al tiro correr hacia ti, y eso da la ilusión de que venían rodeando. Digo, unos los hacían aparecer por la pared de un lado y los otros por la pared del otro, y ahí venían corriendo hacia ti. Y lo único que fue programado es que corrieran hacia ti. Entonces, la percepción de ella era que, oh, estos se organizaron para venir a rodearme. Y no, fue planificado de esa manera. Entonces, es un poco así la tras bambalinas, como el humo y espejo de los videojuegos, que se hace mucho eso. Lo otro también se grababan jugadas y esas se repetían para que las hiciera el mismo, o se le hacían ciertas variaciones para que lo repitiera el computador. Y de ahí eso fue evolucionando y fue siendo más sofisticado. Donde como pensaba un poco más en la inteligencia artificial es el tema del pathfinding, que es cómo encontrar el mejor camino para llegar a donde tienen que ir, y cómo hacerlo para que no se apelotonen. Por ejemplo, un juego donde tú, no sé, un StarCraft, un juego de estrategia donde tienes que manejar un montón de personajes. ¿Cómo lo haces para que no queden, para que lleguen hasta el lugar donde tú quieres, no anden chocando con todas las paredes y también no choquen entre ellos, porque se vería ridículo y se vería como frustrante, tanto a ti, ver que el enemigo también se comporta de esa manera? Entonces, ahí se trabajó bastante en ello y sí era como más cercano a lo que vemos ahora en inteligencia artificial
de cierta manera, pero es un mundo muy distinto porque la inteligencia artificial que estamos viendo ahora, como dices tú, es más generativa. Lo que ha buscado el estudio de inteligencia artificial en sí es cómo hacer lo que hacen los humanos en términos de pensamiento, en el sentido de que un computador normalmente te busca la mejor alternativa posible. A veces esa búsqueda puede tardar cientos de años para encontrar, no sé, el mejor camino entre distintas ciudades para ir a repartir un paquete. Eh, Dependiendo de la cantidad de ciudades, eso puede llegar a ser millones de años en sacarte el cálculo perfecto. Al cambio, el ser humano a veces te saca al tiro, no, yo debería, no sé, pasar a esta ciudad y después a esta y después a esta, en vez de hacer todo un zigzagueo raro. Entonces, ¿cómo lo hace el ser humano? No busca la mejor solución, busca una buena solución nomás. Y eso se llama normalmente las heurísticas. Y un poco de ahí ese fue el trabajo que se estuvo desarrollando durante años en términos de inteligencia artificial, cómo hacer buenas heurísticas, cómo encontrar buenos casos, no los perfectos, y para eso se inventaron un montón de mecanismos. Eh, Ha habido, por ejemplo, no sé, el que copiaba las feromonas de las hormigas, cómo se comportan las abejas y demás, es para armar como mecanismos que suplieran eso. Y uno de los que últimamente está más en boga es el tema de entrenar con casos a esta inteligencia artificial. Por ejemplo, yo quiero que detecte este tipo de imágenes y lo entreno con miles de imágenes y lo voy compensando, lo voy recompensando cada vez que lo hace bien y lo voy como castigando cada vez que lo hace mal, y basado en estas heurísticas como por detrás, va aprendiendo cuál es el patrón que debería seguir, y como que aprende solo, pero en base a este entrenamiento que uno le hace. Que si bien es como un poco similar al entrenamiento que uno hace no sé, con sus cabros chicos. Yo fui papá hace poco, y también ellos van aprendiendo a verte el ejemplo de, por ejemplo, el hablar, no hablan al tiro a la primera, pasan mucho tiempo intentando hasta que terminan de hablar, y es por ellos intentar y también por estar viendo que nosotros hablamos. Si hay gente en su entorno hablando obviamente el idioma que hablen, con las entonaciones, con el dialecto, todo eso lo terminan agarrando de su entorno. Y se da mucho, por ejemplo, incluso con padres, no sé, latinos que están en Estados Unidos y sus hijos terminan hablando más inglés porque sus colegios y demás hablan más en inglés, y se va perdiendo un poco ello, es porque es lo que tienen y lo que han recepcionado, y es como el aprendizaje, por ejemplo, que es un poco lo que se está haciendo ahora actualmente con esta inteligencia artificial. Así que no sé si eso responde a la pregunta. Sí, no, completamente. Me recuerda el caso de cuando están entrenando, que hay una inteligencia artificial, o por lo menos hemos visto un caso en algunas charlas que hemos tenido, de que la inteligencia artificial entrenaba para jugar Pokémon. Y ahí era como el personaje que se le iba asignando ciertos puntajes positivos por hacer ciertas acciones, ciertos puntajes negativos, y ahí como que va aprendiendo, que básicamente es lo que va mencionando tú, Daniel, como todo ese aprendizaje automático que se genera al ir cumpliendo como estos recompensas o castigos que se le va asignando. Entonces es interesante ese punto de vista, cómo le van dando esa habilidad finalmente. Y para conectar con esa pregunta, porque hablamos de inteligencia artificial como dentro de los videojuegos, me interesa también tu opinión de la inteligencia artificial, generativa o no, pero en el desarrollo de videojuegos. La parte de, ahora se ha hablado mucho el tema de, oye, este modelo 3D es una inteligencia artificial, esta música es una inteligencia artificial. Y los programadores también, por el tema del código, también están metidos bien. Sí, mira, un poco a cerrar un poco la pregunta anterior igual, también con lo que comentabas tú, Eduardo, también se da, por ejemplo, en las artes marciales, que tú practicas no sé, un movimiento, no sé, defensa personal, practicas un movimiento todo el tiempo, y al principio tienes que hacerlo consciente, 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 hasta que al final lo internalizas y lo terminas haciendo como reflejo. Entonces, un poco eso también es un entrenamiento, por así decirlo, con repeticiones, con base a ejemplos. En base a la pregunta que dicen, bueno, todavía está un poco en verde, pero obviamente para allá cada vez se va a ocupar más la inteligencia artificial para el desarrollo. Es un poco lo que es una herramienta más. Yo así lo veo. Es como antes, no sé,
programábamos todo con Assembly, después se empezó a programar con lenguajes de más alto nivel, que después se traducían, se compilaban para que hablaran con la máquina, y así, y después empezaron a surgir los engines para trabajar con los videojuegos, y eso también hizo que ciertas pegas dejaran de ser ya, no sé, pues hay personas que trabajan simplemente en hacer ese tipo de cosas y ahora todo lo hace por el engine, entonces la gente se tuvo que reinventar y empezar a ocupar estos engines para poder hacer el desarrollo de videojuegos. Entonces siempre se da como que surge una tecnología, gente que pierde su pega, pero después surgen nuevas pegas en torno a ello. De hecho, los japoneses cuando tienen una filosofía, cuando viene un cambio así, que dicen que no lo ven como, oh, esta tecnología nos quitó la pega, sino que lo ven como una oportunidad para que ellos puedan mejorar. O ya, si esto ya lo puede hacer la tecnología, entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Desde dónde puedo aportar yo? Y volviendo a cómo aportan estas tecnologías, bueno, en varios aspectos. Primero, el más lógico, con el mismo tema de la inteligencia artificial dentro del mismo juego. Ya los engines están empezando a incorporar esto dentro de los juegos, que ya tengan como sus bases de inteligencia artificial para ciertos comportamientos, utilizando este tipo de inteligencia artificial generativa. En el último lanzamiento de Unreal mostraba cómo tenían la generación de reflejos, era Sí. generación de terreno. No, y de hecho, Johnny también estaba explorando eso también desde antes. Bueno, lo tenía más disponible para los usuarios. Yo creo que Unreal lo estaba explorando antes, pero no de manera pública. No, lo que más también se puede usar en distintos aspectos, ¿no? En todas las áreas, como decías tú, en programación, que ayudan a programar, hay sintaxis. Bueno, de hecho ya uno cuando ocupa las IDE, que son los programitas para poder programar, como para ayudarte, ya estaban desde antes el tema de que te hacían sugerencias de lo que tú querías escribir. Por ejemplo, tú empezabas a escribir el nombre de la función o de la variable y te sugería el autocompletar en base a las variables que ya tienes creadas de eso o las funciones que ya tienes declaradas. Eso ya era una ayuda bastante grande, porque van a estar teniendo que recordar todo eso, el nombre exacto y demás. Y ahora ya va a empezar a ofrecerte de repente, oye, te creo esta función para que haga este tipo de cosas en base a lo que tú ya estás programando. Eso ya pueden ser parte de las ayudas que te dan o incluso también para ayudarte a corregir o encontrar bugs en tu código. En las traducciones antiguamente, Dios, nosotros por lo menos hemos tenido que estar siempre contratando empresas que nos hacen las traducciones a los distintos idiomas. Y cada vez eso va a ser menos necesario, cada vez va a haber más facilidad de que te hagan las traducciones una inteligencia artificial, teniendo en cuenta el contexto de lo que quieres decir, porque una traducción nunca tiene que ser tan textual. De hecho, por ejemplo, cuando hicimos, creo que fue con Monster Bug, el juego que nos publicó Sony, ahí los nombres de los niveles tenían un sentido si los decías en secuencia. Entonces también eso tenía que tener sentido en los distintos idiomas y el sentido que le queríamos dar. Entonces todo eso se le tuvo que transmitir a los traductores y que buscaran cómo hacer que por sí solo tuvieran sentido, pero a la vez tuvieran el sentido de la frase completa que queríamos lograr. Entonces, es un poco eso. Por ejemplo, también hay otras cosas que se están haciendo y hay una persona que hizo un mod de Mountain Blade, por ejemplo, que es un juego que tiene estrategia, que tiene combate directamente. Es un juego demasiado completo en medieval. Y esta persona lo que hizo fue agregarle inteligencia artificial con especie de nativo para cada una de las personas de los pueblos. Entonces tú hablabas con un NPC y ese NPC tenía, uno, el contexto de todo lo que tú le hablabas, y dos, tenía su historia como su background completo. Entonces tú le podías preguntar, no sé, pues era un herrero, pero que él fue huérfano cuando chico y que después lo entrenó tal persona que terminó siendo asaltado por tal persona y después si tú hablas con otra persona en el mismo pueblo,
te hablaba, a veces contaba cosas que tenían sentido con lo que él había hablado, con lo que Leonardo había hablado y así. Entonces fue un trabajo súper interesante. Obviamente los tiempos de la respuesta igual eran lentos porque tenía que procesarla como cuando uno olvida ChatGPT, tenía que todavía procesar y crear ese diálogo. Pero súper interesante la experiencia porque estás teniendo básicamente un mundo ultra completo. Entonces tienes la experiencia completísima. Es muy interesante en el mundo del rol, sobre todo. Yo recuerdo ahí que en el rol también te generas todo un universo y vas sacando los personajes, vas generando la historia, y ahí con esta inteligencia artificial te puedes armar una tremenda historia ahí. Sí. Para posicionar quizás en un videojuego estilo RPG incluso, así como mencionaste. Sí, no, y los otros también de los juegos procedurales tienen ahora cobran una nueva vida con esto. Imagínense el No Man's Sky, con toda la ayuda. De hecho, eso tenía un sistema ya generativo ahí. Y imagínense ahora crear ese tipo de universos con la inteligencia artificial. Está mucho más a la mano. ¿Qué más? También ahora se pueden utilizar inteligencia artificial para crear el voice acting de tu juego. Ya no necesitas estar contratando a alguien necesariamente. Obviamente todavía a veces son medio robóticos o te tiene que estar basado en una voz que ya conoces y eso también requiere ciertos derechos. Pero estamos a unos pasos de que eso sea totalmente generativo. ¿Qué más? La creación del concept art de tu juego, por ejemplo, ya puedes pedirle a alguna IA que te cree el arte, empieza a decir los parámetros, mira, quiero que tenga esto, que sea un personaje, no sé, un enanito fucsia que está saltando sobre un arco iris, pero que el arco iris se transforma en un tobogán y no sé, aparecen objetos coleccionables que son dulces, por ponerte un ejemplo, y te puede armar una imagen, tú vas iterándola, la vas mejorando hasta que llegas a lo que quieres, ya, esta es la idea que quiero y se la presentas al equipo, oye, mira, esto es lo que queremos lograr y de ahí el equipo puede trabajar desde eso sin ya tener que leerte la mente o hacer distintos procesos ellos, sino que ya el director creativo o el game designer puede incluso el mismo ya empezar a darle forma a esto y poder comunicar mejor sus ideas. O lo mismo, el director de arte también hacer pruebas mucho más rápidas de lo que quiere lograr y cuando ya tiene como ya el concepto ya cuajado, ahí empezar a trabajarlo ya con el equipo de arte directamente, pero ya todo el paso previo se puede trabajar ahí en una iteración mucho más rápida. Y a futuro, obviamente, ya se podrá hacer el trabajo completo desde ese lado. Modelos 3D, Claro, tremendo igual. hay mucho trabajo ahora en modelos 3D, sobre todo para los juegos estos que te permiten crear tus propios objetos 3D, que ya hay empresas que están haciendo modelos 3D por inteligencia artificial. Y tú le das los parámetros y te los genera, te lo dejan listo el mesh, y a veces con las texturas y todo para llegar y meterlo, no sé, pues en Fortnite o en cosas así. Así que ya se está utilizando estas tecnologías para ello. Entonces, hay harto ahí que no es como que lo que va a pasar, sino que lo que está pasando. Y Daniel, desde tu lado, desde Iguana.bee, ¿están utilizando actualmente algunas de estas tecnologías como apoyo, estas herramientas como mencionabas, para ayudarse un poco, como complementar ciertos desarrollos? En su momento hicimos algunas exploraciones y nos permitieron, como dije, hacer los pasos previos dentro de la preproducción. Y eso nos ayudó a cuajar mucho más rápido la idea, también poder venderle al cliente más rápido una idea. Ya teníamos mira, así queremos que se vea, sin tener que estar trabajando semanas en montar el arte y que nos digan, no, si no quiero, ya, y lo trabajar en un ratito y así, en vez de porque a veces dan su feedback y antes teníamos que estar semanas ahí trabajando un concept o trabajando hasta llegar a lo que quería o un término medio y ahora es como, ya no, usted quería esto, listo, mucho más rápido. En ese sentido lo hemos utilizado, pero como digo, bien poco, bien escaso hasta ahora. Falta todavía ahí como más potencia todavía, porque me imagino que se vienen
más desarrollo, o sea, hemos visto en la industria, o sea, en la inteligencia artificial, en la tecnología, que está creciendo, que ya pasó un año desde el lanzamiento los últimos modelos LLM, cuando recién salió ChatGPT, y ha crecido impresionantemente. Ahora Nvidia, que antes se desarrollaba mucho para el tema de videojuegos, está creciendo en el desarrollo de estos chips que aportan un poco a la tecnología. Entonces creo que se viene aún más potente a futuro. Así que no sé, a punto de vista tuyo, Daniel, Sí. ¿cómo estás viendo el futuro de la industria y con la misma inteligencia artificial? Y también si ves algunas complicaciones, algunos problemas o dificultades que tienen que empezar a enfrentarse y cómo posiblemente pueda solucionar de aquí de cara al futuro. ¿Cuáles son como las principales dificultades que se están viendo y cómo deberían abordarse? Ya, mira, como decía, la tecnología está para quedarse y cada vez va a desarrollarse más, va a permitir hacer mundos cada vez más complejos, más interesantes, más abierto. Eso igual va a dar cara a que como desarrollador va a tener que ingeniarse mejor cómo hacer un juego que sobresalga, ya que están todas estas herramientas, probablemente la barrera de entrada ahora sea mucho más baja cada vez para lograr algo súper interesante. Entonces eso igual es un reto. Y otros retos vienen más por el tema de tener ciertas regulaciones con respecto al tema de derechos de autor, como también el derecho de la propiedad de la imagen de uno, de la voz de uno, por ejemplo, que mencionábamos, que no fueran a ser mal utilizados, porque como toda tecnología se puede usar para bien o para mal. Por ejemplo, tú puedes tener un cuchillo y lo puedes usar para untar mantequilla, para cortar la carne, o alguien lo puede usar para asesinar. Entonces, eh, depende cómo lo ocupe la gente. Entonces, mientras más regulaciones haya en torno a esto y más entendimiento, porque regulación por regular también es malo. Por ejemplo, un poco lo que pasaba con el tema de las edades para los videojuegos, que en Chile utilizó un sistema, se creó un sistema para decir que este juego es para niños, para adultos y todo, cuando ya existe un sistema internacional, de hecho varios, entonces se podía haber homologado eso directamente y no tener que legislar directamente sobre algo que ya existía. Y cuando ahí también mucho de la culpa lo tienen los padres. Y nosotros hemos visto ejemplos así. Una vez estaba un amigo en una tienda y un padre llega con su hijo y va a comprar un juego y le dice, oye, pero caballero, este juego es para mayores de edad. Sí, pero mi hijo quiere este juego. Pero su hijo tiene 10 años y este juego es para mayores de 18. Sí, pero mi hijo quiere este juego. Pero, caballero, este juego tiene pornografía, tiene, ¿cómo se llama? Lenguaje no apropiado, tiene prostitución, tiene drogas, tiene armas. Era el GTA. Y el caballero dice, pero es que mi hijo sacó las mejores notas del curso y quiere este juego. Entonces, frente a eso, ¿qué hace? Que es como, es un poco la mentalidad que tiene la gente, porque no le compraría un whisky a un cabro chico solo porque se sacó las mejores notas, pero sí hacen como el símil con los juegos, y después dicen, no, es que todos los juegos son violentos. No, así como las películas, con todo, hay juegos para cada edad, hay libros para cada edad, hay películas para cada edad. Entonces, hay juegos que son para todas las edades, que son for everyone. Pero hay juegos que son para mayores de 12, para mayores de 15, para mayores de 17, para mayores de 18. Por ejemplo, nuestro juego What Lies in the Multiverse, el que mencioné antes, era un juego para mayores de 17, porque por el humor negro que tiene y varias cosas que metía ahí que le hicieron quedar en esa categoría, que en algunos lugares se podría decir ya es para mayores de 15, pero claramente no es un juego para no es un juego para niños de 10 años. A diferencia de Amazing Craftbox Club, que lo hicimos que es un juego para un aspecto de edad mucho más grande, que es de 10 para arriba por el hecho de que solo tiene violencia y cartoon, que es incluso un deporte, entonces ni siquiera es como que tiene violencia como tal, podría ser incluso hasta para todos. Eh, pero
es un poco lo que pasa con el cómo la gente lo toma. Entonces, si no hay regulaciones o si hay regulaciones sin saber, sin preguntarle a los expertos, como fue la regulación de meter estos sellos que pasan por un filtro chileno a los juegos chilenos, cuando ya existían los sellos y era cosa de utilizar los que ya estaban. ¿Por qué? Porque Claro, para que no, reinventar la rueda, para que si ya estaba. Que no solamente eso, es una barrera adicional, porque hay gente que dice, oye, este juego yo lo quiero lanzar y quiero captar la mayor cantidad de gente posible. Es para todas las edades, pero este país, por este tema, me obliga a que en este país sean mayores de 12, entonces ahora tengo que ver si que quito las cosas que lo hacen mayores de 12 o corro con eso y asumo que estoy perdiendo como ese mercado solamente por la regulación específica de un país. sí, de hecho nosotros nos pasó con Head Snatchers, el juego un juego que teníamos que era un party game donde tenías que sacar la cabeza a tus amigos y intentar andar con ellas, pero no, se suena más gordo de lo que es. El juego son art dice, son como Legos, por así decirlo, son muñecos articulados, que entonces cuando pierden la cabeza se chistoso y todo, es como y siguen vivos sin su cabeza y es súper cute. Y el tema es que era para mayores de 12, pero por el hecho de que tuviera una escopeta dentro de las posibilidades, en Rusia tenía que ser mayores de 17 años. Por solo tener arma de fuego pasó a ser en Rusia mayor de 17 años. Entonces en esa región se cataloga así. Entonces, pero tiene sentido con las legislaciones de allá. Eh, de los legislaciones más brígidas, por así decir, están las de Alemania. Alemania tienen un control súper fuerte con respecto a lo que hay en el juego, no. Entonces, si Chile quería apoyar, tomado el más brígido ahí, o haber hecho una homologación rápida según los distintos aspectos de cada una, tomado, sumando y listo. Pero yo creo que nos salió un poco del tema de la inteligencia artificial. No, pero igual es interesante verlo porque también, o sea, son desafíos que igual enfrenta la industria y como dices, igual son homologables el tema de la regulación en torno a la edad y también vienen regulaciones en torno al uso de la inteligencia artificial, sobre todo por el tema que dices tú de derechos de autor, de la propiedad intelectual, del uso de la voz y todo eso que igual también es aplicable dentro del desarrollo de los videojuegos. Entonces también son temas que hay que abordar a través de una regulación bien hecha, porque pusiste este caso de los videojuegos, que fue una regulación que fue un poco desordenada y también ahí influyó, tiene su impacto. Entonces, me imagino que regulaciones adicionales sobre las cosas que vienen ahora en adelante también podrían tener su impacto y es importante estar presente ahí. Sí, y regulaciones, pero que esas regulaciones estén creadas en conjunto con gente que sepan del tema, no alguien porque escucha, "Ay, la inteligencia artificial son malas, hay que prohibirlas", ¿no? Eh, a veces el miedo a lo desconocido afecta muy negativamente e incluso te termina haciendo más barbaridades por ese miedo que lo que realmente podría haber sido si no se hubiera regulado. No sé si te acuerdas cuando Mark Zuckerberg, si no me equivoco, fue al juzgado. ¿Ya? Y al comienzo eran preguntas relativamente sensatas, pero después ya eran preguntas ridículas, que tú dices como, ¿qué tan desconectado del mundo está esta gente? ¿Cierto? Que son las personas que toman las decisiones de las leyes. Están haciendo preguntas que llegan a dar vergüenza a estas alturas para nosotros, digamos. Entonces, efectivamente, de repente pasa que la gente que está tomando las decisiones de las leyes y todo, no está ni siquiera conectada con el tema. No, de hecho, nosotros nos pasó como industria en años atrás, ahora no sé cómo estará, pero años atrás una vez nos invitaron como industria a tener una reunión después de que ya habían tomado ciertas decisiones con creo que algunos diputados para hablar sobre el tema de esta misma legislación que mencionaba yo, y el representante que fue de VG Chile le dijeron, tú eres de la Asociación de Atonta Niños. Entonces, si ya vienen con esa parada los diputados, ¿qué esperas que...? Sí, No, pero ahí falta harto como de... Es que no sé si diría educación, porque nosotros igual efectivamente
sabemos, o en general la población también ha entendido, hay una educación a nivel de población, pero quizás son como estas cúpulas de los que finalmente toman la decisión, a quienes no les llega, o a lo mejor dicen, no, mira, estos videojuegos son violentos, son... Sí, no, es que aparte ya iban con una predisposición, en vez de escuchar al experto y tomar su decisión, Claro. iban con predisposición de al tiro, no, esto Es con prejuicio nomás. Bueno, Daniel, para ir cerrando un poquito, nosotros siempre les damos el espacio a nuestros invitados para que den algunas palabras, algunos comentarios finales acerca de tu visión y lo que quieras conversar un poco acerca del tema que te interese, la verdad. Bueno, nuevamente agradecerles por esta oportunidad de estar aquí y poder conversar estos temas. Primero, como mencioné en su momento, no tenerle miedo a la inteligencia artificial. Más que nada hay que preocuparse de hacerlo bien y para eso hay que afrontarlo no con miedo, sino que con optimismo. Y segundo, instar a los que estén escuchando este podcast que vean nuestro juego The Amazing Crackpots Club, que está a punto de ser lanzado, ya está listo el demo. Así que pueden jugarlo gratis, un juego multiplayer, va a estar en Steam. Y eso, recibe su apoyo, sus comentarios, todo lo que pueda servir para mejorar el juego, bienvenido. Así que eso. Ahí todos los links van a estar abajo y como mencionaron también dejen comentarios en especial en la parte de videojuegos, como mencionamos al comienzo. Es difícil diferenciarse de repente de los juegos, salen tantos juegos que incluso un buen juego puede quedar ahí tapado por falta de publicidad en este caso. Ni siquiera falta, pero simplemente con problemas de publicidad. Entonces, todos esos comentarios, todo eso ayuda mucho a darle visibilidad al juego. Así que si van y lo prueban, por favor, comentario ahí, digamos, apoyando el juego con lo que les gusta y todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por estar acá. También gracias a Ignacio. Se dio una buena conversación, así que bien interesante hartos temas tocados, sobre todo para aprender un poco de la industria y también ahí fomentar a la gente, también a todos los jóvenes que quieran ir desarrollándose en el desarrollo de los videojuegos. Así que muchas gracias por todo, Daniel. Y como siempre, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Están invitados ahí a compartir con sus amigos, a darnos un like, a suscribirnos a nuestro canal. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.